estás en el cielo, te damos, te damos gracias en esta noche por el momento que tú nos concedes, Señor, de poder nuevamente aprender de tu palabra, ser enseñado, Dios, de la manera en que tú sabes hacerlo y en la manera en que tú sabes usar a tus siervos también, Señor. Gracias por la vida de cada uno de aquellos que en esta noche, Señor, tenemos esta oportunidad de este estudio, de aprender más acerca de estos hombres de fe. Como también, Señor, gracias por la vida de nuestro hermano Nelson, quien tú estás utilizando, Padre, de la mejor manera para poder permitir que nosotros seamos enseñados. Ponemos en tus manos este tiempo a cada uno de aquellos, Señor, que tenemos la oportunidad de estudiar y poder, Padre, permitir que tu Espíritu Santo sea aquel que nos dirija en todo. Muchas gracias, Padre, por la vida de cada uno de tus hijos, por la vida, Señor, de tus siervos. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. 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 Ok, mis hermanos, ¿qué personaje nos toca estudiar el día de hoy? Jacob. A Jacob, el exactamente. El último de nuestra clase, de nuestro material, de nuestro librito. Y vamos a comenzar a leer la primera pregunta que nos hace. Dice, en estos días hemos estado estudiando diferentes personajes. ¿Sabes cronológicamente cuál es su orden? Entonces, por esto fue que me acordé de la dinámica que estábamos haciendo. ¿Alguien se acuerda? Bueno, les menciono, ¿verdad? Hemos estado estudiando a José, a Abraham, Gedeón, Moisés, Noé, Sansón y hoy Jacob. Entonces, ¿quién fue primero, mis hermanos? José. De estos que están aquí. José. Noé. Pero en el El estudio. primero es Noé. No, el primero de cronológicamente, ¿quién es el más antiguo, digámoslo así? Noé. Cronológicamente, el más antiguo es Noé. Claro. Luego, ¿quién sigue? Abraham. Abraham, exactamente. Luego, ¿quién sigue? Nos queda... Jacob. Exactamente. Sigue Jacob. Nos queda Sansón, Gedeón, Moisés y José. ¿Quién sigue? José. Moisés. José. José. Nos queda Sansón, Moisés y Gedeón. ¿Quién sigue? Moisés. Moisés, ok. Ahorita nos quedan estos dos personajes. ¿Cuál es la característica que comparten estos dos personajes? Que están en el mismo libro. Ajá. ¿Y a qué se dedicaban? A juzgar a Israel. Porque pues, no tenían Exactamente. quien los Ambos liderara. eran jueces, exactamente. ¿Y quién fue primero, Gedeón o Sansón? Gedeón. Gedeón. Gedeón, exactamente. Esa fue la que más me costó a mí. Tuve que googlearle a ver cuál era primero. Y ya aprendí sobre el cuadrito de los jueces y cuándo fueron y varias cosas sobre los jueces. Entonces el último es Sansón. Ok, entonces esto es nada más para ponernos en contexto de cómo estaban cronológicamente ordenados estos personajes. El más antiguo es Noé, luego sigue Abraham, luego Jacob, luego José, luego Moisés, luego Gedeón y luego Sansón. ¿Quiénes estaban, digámoslo así, quiénes eran? Es que la pregunta es un poco complicada, porque si digo, ¿quiénes eran familiares? Pues me pueden contestar todos, y sí. La pregunta es, la respuesta es correcta. Pero, ¿quiénes se mantenían por lo menos hasta, digámoslo así, tercer grado de familia? O segundo, ¿alguien los identifica? De Jacob. Ajá, Jacob, ¿con De quién? Isaac. Isaac, ¿no?
con Ah, sí, José. pero Isaac no está en la lista aquí. Jacob con Ah. José. Jacob con José, exactamente. Jacob con José eran... ¿cuál es la familia? ¿Qué era Jacob de José? Su papá. Exactamente. Exactamente. Ok. Entonces ya aprendimos un poco más sobre los personajes que hemos estado estudiando. Dice, hoy seguimos aquí en nuestro material en la hoja número 53. Dice, hoy vamos a ver al nieto de uno de los héroes que estudiamos. Marca las referencias a Jacob, que era muy determinado en lo que quería y no dejaba de pelear hasta que lo conseguía. ¿Ok? Entonces voy a compartir la presentación. Aquí estamos. Y ahí ven toda la presentación. ¿Sí se ve bien la presentación? Sí. Ok, Sí, claro. perfecto. Vamos a leer Génesis 25, del 19 al versículo 28. Entonces vamos a ir marcando las referencias a Jacob. Entonces lo voy a ir leyendo y va apareciendo la marcación. Lo vamos a ir marcando, dice. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. ¿Ahí marcamos algo? No, hasta ahorita no No. marcamos nada porque estamos marcando nada más a Jacob. Jacob. Ujú. Dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. ¿Hasta aquí marcamos algo? Dice los hijos, no. Está hablando de Jacob Exactamente, y Esaú. marcamos los hijos. Los hijos luchaban dentro de ella, porque ahí vienen los dos. Y el hermano Roberto ya nos dijo cómo se llaman. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Versículo 23. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Marcamos 2 naciones. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro. Y el mayor servirá al menor. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ahí está. ¿Vamos bien con la marcación? Ok, seguimos, versículo 29. No, versículo 24, perdón. Dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Marcamos gemelos. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Entonces ahí no marcamos nada. Versículo 26. Después salió su hermano. Marcamos. Trabada su mano al calcañal de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Hermano, ¿Ok? Sí, hermano. disculpe, ahí en el 26 donde dice ella los dio a luz, no.
Los dio, no tiene que ver. Sí. Los lo marcamos. Yo no lo marqué, pero sí, hay que marcarlo. Ella los dio a luz. Correcto. Y también aquí vi que me faltó su nombre, Jacob. Ok. Entonces ya tenemos ahí. Dice, ¿qué aprendes de Jacob en este texto? ¿Qué aprendemos de Jacob al marcarlo en este texto? De que era un varón quieto, que habitaba en tiendas. Ok. Era un varón quieto que habitaba en tiendas y eso lo dice en el Versículo 27. 17. Ujú. Ok, entonces era quieto y habitaba en tiendas. ¿Qué más aprendemos sobre Jacob? Luchaba desde el vientre. Luchaba desde el vientre, exactamente. Le gustaba la lucha, por no decir la pelea. Le gustaba la lucha. Desde el vientre ya venían peleando. Luchando. Que era dice. amado por su madre. Era varón de Exactamente. guerra. Era preferido por su madre. Era diestro en la casa, No, cacería. ese no era Jacob, ese era Esaú. Ahí dice, y en el 27 dice, crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Ahí ese es Esaú. Dice, pero Jacob era varón quieto y habitaba en tiendas. Y ahorita estamos marcando a Jacob. Entonces Jacob era varón quieto y habitaba en tiendas. Y Esaú, el cual no estamos marcando ahorita, era el que era diestro en la casa. Y ya vimos cómo era físicamente Esaú, que no lo estamos marcando ahorita, pero dice que era todo, en el 25 dice, y era todo velludo como una pelliza. Rubio. Sí. Ok, ¿algo más que aprendamos sobre Jacob? Ahí algo que se nos está pasando es en el 23, que hubo una profecía respecto a los dos. Los dos pueblos. A los dos pueblos, exactamente. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Imagínense 2 naciones completas. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. ¿Quién era el mayor? Saúl. Esaú nació primero. Entonces, por ende, el menor es Jacob. ¿Y quién iba a servir a quién? Esaú a Jacob. Esaú a Esaú Jacob. iba a servir a Jacob. Ahora, ¿era eso normal que el mayor sirviera al menor? No. 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 Pasemos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué crees que pasaba en su casa para que sus padres cada quien tenga a su preferido? ¿Cómo crees que era el ambiente en su casa? El papá de Isaac era, o sea, que quería más de Esaú porque comía de la casa que obtenía de Esaú. Y yo creo, no sé si estoy equivocado, y Rebeca, sí, era por la profecía, porque ella ya sabía que el menor era el que, o sea, el que iba a ser servido. No sé si tal vez, o sea, porque ella sabía que ella le iba a ser Jacob, aunque el otro era primero, pero ya ella sí se lo sabía. Ella era la que conocía la profecía. Ajá. La profecía se la dieron a ella. ¿Y creen que Rebeca le comentó a Isaac la profecía? No. No, yo igual creo que no se la comentó.
Entonces, Rebeca se guardó para sí, para ella, la profecía, y por eso su preferido era Jacob. Y Isaac prefería al primogénito, digámoslo así, prefería al que le daba de comer, de que salía al campo y traía casa, traía carne para proveer a la casa, digámoslo así. Entonces aquí ya vemos que había problemas de comunicación en la casa de Jacob. En la casa en la que creció Jacob había problemas serios de comunicación. Imagínense si a ustedes les habla, Dios les da una profecía respecto a sus hijos, ustedes le contarían a su pareja, ya sea que se la dé a un hombre y que se le contaría a la mujer, o si a una mujer le contarían a un hombre. La O se riega, la capaz. quedarían para sí. Yo no digo nada a ella, No le dice nada a ella. conociéndola. Bueno, sí. Bueno, lo mejor, hermano, es que Me la guardo yo solo. Yo sí le lo contaría. mejor es que haya buena comunicación. Yo sí le contaría, porque es la misma carne, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo Sí. que tengo que saber yo ya tiene que saberlo para orar y pedirle al Señor entre los dos, ¿verdad? Si no, cada uno por su Sí. lado. Sí, hay que tener una buena comunicación dentro del hogar y pues hacer si es palabra de Dios, es correcto compartirla. La profecía que les dio Dios y ella se la quedó para ella y no se la contó a Isaac. Entonces vemos que habían bastantes problemas de comunicación desde antes del nacimiento y cuando creció. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, vamos a ver qué es lo que hace Jacob un superhéroe. Marca las referencias a Jacob y contesta las siguientes preguntas. Ok, vamos a leer Génesis 32, del 22 al 32. Aquí está. Versículo 22, igual vamos a ir marcando a Jacob. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jacob. Entonces marcamos, se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Versículo 23. Los tomó, pues hizo pasar al arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Versículo 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ahí me faltó él. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Aquí también me faltó el versículo 26. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Versículo 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios
cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. ¿Ok? Y contestamos la siguiente pregunta. Dice, ¿qué aprendes de Jacob en este texto? ¿Ok? ¿Qué aprendemos de Jacob en este texto? Que luchó. Que luchó, ¿ok? ¿Qué hizo antes de luchar? Pero primero vemos que dice que se levantó aquella noche, tomó a sus mujeres, a sus siervas, a sus hijos y pasó al valle de Jaboc. Ok, ahí vemos que él se levantó de noche y mandó a las mujeres y mandó todo lo que tenía. Tenía 11 hijos. Tenía 11 hijos y los mandó adelante, que todos se fueran adelante. Y así quedó solo. Dice, y no nos dice por qué, pero nada más nos dice en el versículo 24. Dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Hasta aquí no nos dice quién era ese varón, pero lucharon. ¿Cuánto tiempo lucharon? Toda la noche. Toda la noche. Hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Jacob era un hombre guerrero. De todo ese problema. Eh, sí, bueno, más que ¿cómo describe a Jacob en los versículos anteriores que leímos en el capítulo 25? El que era diestro en la casa y todo en el campo era Esaú. Y Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Entonces ahí vemos que él no era de chiquito, no era un peleador ni un cazador nato, ¿verdad? A él le gustaba pasar tiempo adentro de las tiendas. Pero aquí en el capítulo 32, ahora ya tenemos que estaba peleando y por bastante tiempo. Entonces, pelearon hasta que rayaba el alba y ¿quién iba ganando en la lucha? El ángel. Jacob. Jacob iba ganando. Jacob iba ganando y ahí en el versículo 25 dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio. Entonces ahí fue donde nada más lo toca sí. y le desencaja la pierna. Entonces, y le dice, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Entonces, estaba ya cojeando, estaba ya mal de su pierna, descoyuntada, le desmontaron la pierna. Y aún así dice, no te dejaré si no me bendices. Aquí es la insistencia, la perseverancia de Jacob que él muestra en estos versículos. Aún lesionado, aún me imagino con un gran dolor, él seguía en la lucha y no lo dejó hasta que lo bendijera. Entonces, al final lo bendice, ¿sí o no?
Sí. Sí. Sí lo bendice, exactamente. Sí lo bendice. ¿Y qué más hace antes de bendecirlo? Le cambia de nombre. Le cambia de nombre. Él antes se llamaba, ¿cómo? Jacob. 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 ¿Y ahora se llama? Israel. Israel. Correcto. Ok. ¿Qué más vemos de la bendición? Ahí le declara que luchó contra Dios, no contra un ángel, ¿no? Ajá. Entonces llamó, dice, pero en el 29 dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces como que está raro, el varón no le dijo que era Dios, pero Jacob dice, peleé con Dios y me bendijo. Peleé con Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y por eso le puso el nombre Peniel. Entonces ya después sí, ya cuando baja la adrenalina y todo, ya cojeaba porque seguía con la pierna desmontada. ¿Ok? Voy a leer el párrafo. Dice, Hermano, ¿sí, hermano? Sí. pero en el 28 sí le declara que ha luchado contra Dios. El 28. Sí. En el 28 dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, pero cuando le pregunta por el nombre, ya no le dice, no le dice cómo se llama, pero en el 28 sí le dice que es Dios. Entonces ahí, hasta ahí sí está bien. O sea, sí era Dios con el que luchó, Sí. pero no le dio el nombre de Dios. Ok, ¿algo más? O si no, pasamos al siguiente texto. Pasamos. Dice, se necesita un gran coraje para luchar tanto tiempo y ganar. Y se tiene que ser muy valiente para seguir luchando, sabiendo que estás luchando contra Dios. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esto fue lo que dijo Jacob cuando terminó la batalla. Muchas veces creemos que estamos muy distantes de estos héroes de la fe, pero veamos el siguiente texto y marca las referencias a Jacob y contesta las siguientes preguntas. Muchas veces pensamos que estos ahora grandes héroes de la fe eran personas, super personas y que eran perfectos y que nunca se equivocaban, pero ellos eran personas como tú y yo, que de carne y hueso, que tenían luchas, tenían problemas, no tenían una vida perfecta, pero aún así eran determinados y todos obedecían a Dios en lo que hacían. Todos los héroes que hemos visto los hemos estudiado porque obedecieron a Dios y el registro de su obediencia quedó en la Biblia y su obediencia fue la que hizo la diferencia. Entonces vamos a leer Génesis 35 del 1 al 15. Génesis 35 del 1 al 15. Aquí está. Entonces igual vamos a ir marcando a Jacob. Versículo 1 dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar a Dios, al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos
que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Este es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Ok, vamos bien con la marcación hasta ahorita. Ya luego vamos a regresar y hablar sobre estos versículos que hay mucho que conversar aquí. Ok, sigo. Versículo 8. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padam Aram y le bendijo. Y le dijo, Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Versículo 11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Y se fue de él, Dios, el lugar en donde había hablado con él. Versículo 14. Y Jacob erigió una señal en aquel lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Permíteme que me faltó ese último él y por eso me pasé. Ok, entonces vamos a responder la pregunta. Dice, ¿qué le dice Dios a Jacob en los primeros versículos? Voy a terminar aquí. Ay, otra vez me pasé. Bueno, permítame. Mejor se las muestro así, más rápido. Ok, ahí ya tienen la... Bueno, según yo le da 3 indicaciones. Ok, ¿cuáles son las 3 indicaciones que le da? En el versículo 1 le dice, levántate y súbete a Betel y quédate allí y haz un altar. Ese es el primero. Exactamente. El segundo está en el versículo 10, donde le dice Dios, tu nombre ahora es Israel, ya no Jacob. Y el último es en el versículo 11. Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, haz una nación, un conjunto de naciones procederá de ti y los reyes saldrán de tus lomos. Eso es lo que le dijo Dios. Sí. Y ahí sigue en el 12 y ya. Ok, sí, les dice esas 3 cosas. Se me hizo un poco interesante la segunda instrucción que le dice. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí.
Es interesante esa instrucción donde le dice, quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces ahí Dios le pide que le haga un altar. Ok, entonces ya apuntamos cuáles fueron las cosas que Dios le dijo a Jacob. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué hace Jacob en respuesta a lo que Dios le dice? La respuesta ahí comienza en versículo 2. Le dice a su familia que quiten y con todos los que estaban ahí que se deshicieran de los dioses ajenos que traían, que se limpiaran. Ujú. Sí. Y en el versículo 3 le dice que se levanten y hay que subir a Betel, porque ahí va a ser un altar a Dios, porque lo libró de su angustia y ha estado con él en el camino que han dado. A mí me gusta mucho ese versículo. Dice, lo leo bueno, lo leo todo. Dice, levantémonos y subamos a Betel. Desde aquí me gusta. Y haré allí altar a Dios, al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Se ve un Dios como muy personal, un Dios muy cercano, un Dios que responde, un Dios que ayuda, un Dios en el que se puede confiar. Dice, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Qué bonito es ver esta cotidianidad, esa cercanía y esa confianza que Jacob tenía con Dios. Pero está entre dos versículos que son muy contradictorios a todo lo que acabo de decir. Dios le da instrucciones a Jacob en versículo 1. Le dice, levántate, sube, quédate y haz un altar. Entonces Jacob lo que hace es, le habla a su familia, o sea, le dijo que él lo hiciera y él se llevó a la familia. No le gustaba andar solito, dice. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Ahí viene el versículo bonito. En el 4 dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que tenían en sus orejas. Y Jacob los escondió de debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Les hago algunas preguntas, hermanos. Primero, ¿por qué los escondió y no los destruyó? ¿Alguien que quiera participar? ¿Por qué Jacob Porque era cosa de valor, esconde? porque los arcillos eran cosa de valor. O Sí, las alhajas, cosa de valor. sí. Quizás guardaba para fundirlos y hacer otra cosa. Ok, ese es un buen punto. Lo guardó para fundirlos después. Claro. Ajá, sí, ese es un buen punto. Pero Hermano, ahí vemos que no solamente eran los arcillos. Sí, hermano Miguel. yo creo que llega el momento en el cual él confía plenamente en Dios Ujú. y tiene que desechar todo aquello que se interponga en su vida personal y en su relación y en su comunión con Dios. Una de las cosas que me llama la atención de Jacob es que él voluntariamente no hizo un altar para Jehová. En Abraham, yo noto que después que Dios hacía algo en la vida de Abraham, él iba a hacer un altar y adoraba a Dios.
Y en Jacob noto que primeramente el Señor le dice que lo haga para él, ¿verdad? Y ahí como que viene ya el momento en el cual él entra en el centro de su fe y está dispuesto a desechar, porque parte de es santificar a su gente también, ¿verdad? A su familia. El entregar aquello, todos los dioses que llevaba. Solamente eso puedo opinar, no sé, hermano. Sí. Es, ¿Alguien más? Yo creo Lo que que tal di- vez sí, adelante. perdón, a lo mejor podría haber pensado que los pudiera ocupar en alguna otra ocasión, porque por lo general casi todos los dioses que construían o que hacían eran de oro principalmente. Entonces pudo pensar que a lo mejor, pues siendo hombre, igual de todos modos, pues el poder o algo así puede mover a la gente, ¿no? Puede ser. Sí. Yo tengo una teoría. A ver, ¿cuál es tu teoría? Bueno, yo creo que puede ser como pasaba con los egipcios, cuando se van y les dan todos sus pertenencias, ¿no? Y ahí los llevan porque al final les iba a servir para construir el altar o para hacer las cosas del altar. Entonces, yo Del tabernáculo. yo considero que a lo mejor por eso los escondió. Bueno, esa es mi teoría. Ok, casi todos coinciden que los escondió para algo, para demolerlos después, ¿verdad? Para hacer algo más con ellos. Ahora les pregunto, ¿alguien opina diferente o algo así? Estaba viendo el versículo 2, hermano. Ajá. Dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Versículo 35, versículo 2. Ajá. Sí, ahí estaba, él dio la orden esa, fue la orden de, ok, todos los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. O sea, todo cámbiense. Ahora es justamente por ahí lo que yo les iba a preguntar. ¿Por qué tenían dioses ajenos entre su familia y entre los que habitaban con él? Le voy a hacer otra pregunta. ¿Era normal esto? Y otra pregunta, ¿era correcto esto? No era correcto, pero era normal, Ok. porque recién conocían a Jehová. Recién estaban conociendo a Jehová. Híjole. No, Lo es de que recién. no, porque Bueno, o recordemos sea, que digamos, o pueblo, sea, a Jacob, sobre todo. Ok, ¿qué dice? Ahí habló primero de la hermana Sandra. Sí, es que lo que le decía al hermano Marco, que no lo estaban conociendo recién porque eran los hijos de Israel, o sea, era el pueblo de Israel y conocían todo el tiempo a Dios. Lo que pasa es que ellos siempre se volvían a dioses ajenos. Sí. ¿Ara? pues yo decía eso, que lo que mencionó la hermana, porque recordemos que ellos vienen de la descendencia de Abraham, entonces sí conocían la palabra, o sea, ya venían, sí tenían el conocimiento, pero como hemos visto, Israel, después de que Dios los salvaba, volvían a caer en la idolatría. Hermana Karen.
Yo digo que, por ejemplo, pues había muchas, digamos, ¿cómo se llaman? No precisamente del pueblo de Israel, mucha gente diferente que no pertenecía al pueblo de Israel. Entonces, de alguna forma, pues ellos tenían a su servicio personas que no eran del pueblo de Israel y pues traían a sus dioses y a sus creencias. Entonces, y de alguna forma, pues convivían con ellos, con otros pueblos. Sí, sí, convivían con otros pueblos y ahí dice, en este versículo dice, en el 2 dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él habitaban, o sea que no solamente era su familia. Como dice la hermana Karen, habían siervos, me imagino que habían invitados, o sea, era tanta la gente que era un pueblo casi con el que andaba con él y habían mucha gente agregada, digámoslo así, por negocios, por otras cosas que habitaban con él, o sea, estaban como dentro de su protección, digámoslo así. Y la orden fue, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y vemos que la gente sí obedeció. En el 4 dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Ok, entonces, ¿qué pasa en versículo 5? Todavía no llegamos a la siguiente pregunta, porque la siguiente pregunta es todavía de la muerte de Débora, después de la muerte de Débora. En versículo 5 dice, y salieron y el temor de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Entonces, Es el terror de Dios. terror, exactamente. Imagínense todos los pueblos que estaban a sus alrededores vieron que Dios estaba protegiendo a Jacob. En este momento, era el pueblo de Jacob, digámoslo así, no era el pueblo de Israel todavía. Dice que llegan en el 7, dice, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Ok, entonces ahí vemos que sí edifica el altar y no era el único altar que iba a edificar. Entonces ahí vemos cómo cuando, para mí es la misericordia de Dios, porque aquí hay algunos puntos que me gustaría tocar y tal vez profundizar en uno o dos. El primero es la relación de Jacob era con Dios, pero su familia no tenía esa cercanía con Dios. ¿Por qué? Porque si su familia tuviera esa cercanía con Dios, no lo hubiera dicho. O sea, imagínense lo que sabía Jacob de su familia y de los que estaban con él, que hasta les dijo, limpiaos y mudad vuestros vestidos. O sea, él sabía con quiénes andaban. Entonces, un hombre tan bendecido por Dios, un hombre tan próspero, un hombre que tenía esa cercanía con Dios, que dice en el versículo 3 que ha estado conmigo en el camino que he andado. Ese hombre tenía problemas para transmitir esa cercanía de una confianza, de una amistad con Dios a su familia. Y vemos que era
él con Dios, pero no su familia con Dios, porque ahí él siempre tenía que estar como diciéndole, dejen sus dioses y démenlos, y yo los voy a esconder. Y veo también en versículo 5 la misericordia de Dios, porque Dios es omnisciente. Dios sabía qué iba a pasar con el corazón de la familia de Jacob y con los que estaban con él unos meses después, digámoslo así, un tiempo después. Él sabía que, como bien sabemos todos, su corazón tiende hacia los ídolos y siempre terminaban tras de los ídolos. Pero la misericordia de Dios hace, o sea, aún que Dios sabe todo eso, en ese momento Dios los defiende y les da terror a las otras ciudades que estaban alrededor de ellos para que no los persigan. Entonces aquí vemos cómo Jacob tenía razón porque dijo, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Dios estaba con él en el camino que él andaba. Dios lo estaba cuidando y bendiciendo, a pesar de que su familia y con los que él estaba andaban en tiempo continuo dioses ajenos. Y me llama la atención es que dice ajenos, porque no dice otros dioses, sino dice dioses ajenos. Entonces ahí me gusta ver cómo no es perfecta la familia de Jacob, pero aún así Dios es el Dios de Jacob y está con él en el camino que él anda y los libra de todo mal, básicamente. Ahí vemos la gran misericordia que Dios nos tiene. Voy a pasar un poquito a aplicación. Sabemos que el pueblo de Israel, la familia de Jacob en este caso, es el tipo de el cristiano. El cristiano, cuando recién conoce a Dios, está muy motivado y dice, ay, sí, lo voy a seguir y lo voy a obedecer y todo, pero pasa el tiempo y los cristianos tendemos hacia un pecado. Y tenemos que estar luchando con ese pecado y tenemos que santificarnos y quitar esos dioses ajenos que tenemos y tenemos que limpiarnos y cambiarnos de ropa para servir a Dios. Pero ahí estamos otra vez haciendo altares y sirviendo a Dios, y Dios en su misericordia nos protege y nos bendice. Pero lamentablemente sabemos la historia del pueblo de Israel. Sabemos que nosotros todavía en esta carne tenemos esa tendencia pecaminosa y volvemos hacia ahí. Pero Dios no nos deja. Dios nunca dejó al pueblo de Israel. Bueno, vamos a ver un detallito aquí más adelante. Si gustan, pasemos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué pasa después de la muerte de Débora? Que ya nos vamos al siguiente, al otro párrafo, a partir de versículo 8. Después de la muerte de Débora, en versículo 9, ¿qué pasa? Como que ya todos se me quedaron callados. O Se le soy yo que no. apareció Dios de nuevo a Jacob. Ok, Y le se dijo le aparece. Ajá, y le dijo que le iba a cambiar el nombre, que ya no sería Jacob, sino se llamaría Israel. Y lo Ok. multiplicaría y lo haría una gran nación. Ok, ahí en el versículo 9
ya no tuvieron que luchar. Ya nada más dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando él había vuelto de Paramá y lo bendijo. Exactamente. Ara. Bueno, si tomamos el punto después de qué pasó en el versículo 8, que fue sepultada debajo de una encina, la cual es Alon Bakut, que significa roble del llanto. Quiere decir que a lo mejor era muy preciado para ellas la ama de Rebeca. Sí. Sí, totalmente. Y No. porque, sí, hermano David. ¿Será la misma encina donde enterraron los dioses ajenos? Justamente eso estaba pensando yo, pero no. Porque ¿No, aquí hermano? dice que esta es la encina la cual fue llamada Alon Bakut, pero no, dice, fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina la cual fue llamada Alon Bakut. Y me regreso al anterior y dice, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Así es. Entonces aquí pues no tenemos un mapa, bueno, ahorita no tengo un mapa a la mano Sí, está para ver retirado. exactamente Sí, la distancia y todo lo demás, pero no, yo creo que no era el Diferentes mismo son. lugar. Sí, son lugares diferentes. Y pues sí, era una persona muy querida por Jacob. Y cuando ella fallece, viene palabra de Dios otra vez. Y ahora ya sin pelea lo bendice y le cambia el nombre en versículo 10. Y en versículo 11 amplía la bendición, porque ahí dice que nada más nos dice lo bendijo. Y cuando peleó con el ángel, nada más lo bendijo. En el 11 dice, yo soy el Dios omnipotente. ¿Se acuerdan que Jacob le preguntó cuál era su nombre y no le dijo? Entonces aquí le está diciendo, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Daré la tierra. Imagínense qué gran bendición la que está recibiendo Jacob. Y de ahí Eso se es aparta Dios, ¿no? Sí, adelante. Digo, y de ahí, después de que lo bendice, ya se aparta Dios de él. Exactamente, a ese punto iba yo. A ese punto iba yo. En versículo 13 dice, y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. No, cuando uno lee eso dice, pobrecito. O sea, era el Dios que lo estaba protegiendo, era el Dios por el que se santificó, era el Dios con el que estaban hablando, era el Dios que lo bendijo, que es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios omnipotente. Y en el 13 le dice, y se fue de él Dios. Qué duro para Jacob. Pero así eran las cosas. Así eran las cosas porque ahí hay que hacer una diferencia. En el tiempo de Jacob, la presencia de Dios venía y se iba de las personas. Ahora, en nuestro tiempo, en el tiempo de la iglesia, nosotros tenemos una gran diferencia. ¿Alguien me quiere decir por qué tenemos esa gran diferencia? Por nuestra fe. El Espíritu Porque Santo. nosotros tenemos el El Espíritu Espíritu Santo. Santo. Exactamente. El Espíritu Santo. Santo, Somos templo. no solamente la fe, sino el Espíritu Santo habita en nosotros. Gloria a Dios. Exactamente. Y el Espíritu Santo ahora entra en nosotros y habita para siempre. Nosotros, a diferencia de Jacob,
ya no tenemos que sufrir este distanciamiento de versículo 13. Dice, y se fue de él Dios. Nosotros ya no tenemos que sufrir eso, porque antes la presencia de Dios llegaba y se iba. Llegaba en el tabernáculo y se iba. Llegaba, hablaba con Jacob, hablaba con Abraham, hablaba con Fue Isaac, pero elegidos. se iba, exactamente. Ahora nosotros tenemos la enorme bendición La presencia de de él que el todo el tiempo. Espíritu Santo está siempre con nosotros si nosotros lo invitamos a morar en nuestro corazón. Cuando nosotros invitamos a Dios a entrar en nuestra vida, Él entra una vez y para siempre y ya no tenemos que sufrir esto que sufrió, no solo Jacob, ¿verdad? Sino todos los que Todos. vivieron en ese tiempo. Entonces, eso es es algo que pone una sonrisa en mi cara, digámoslo así. Saber que tenemos esa enorme bendición que es el Espíritu Santo. Ahora, a veces se nos hace tan cotidiano que ya que el Espíritu Santo habite conmigo ya es normal. Y ya es así como, sí, aquí anda el Espíritu Santo, ya X, normal. Aquí pues aquí Cuando estuvo. no debe de ser así. Siempre debemos de mantener esa... imaginémonos imagínense que la imagen de Dios aparece ahí al lado suyo y le dice, yo voy a andar contigo. Ay, perfecto, pero solamente ustedes lo ven, los demás no. Entonces, donde ustedes anden, ahí va a andar la presencia de Dios con ustedes. Y ustedes lo van a estar viendo, pero los demás no. Y se van a su trabajo y en su trabajo, mientras ustedes están haciendo ahí lo que hagan, está la presencia de Dios al lado suyo. Y podría ser que llegue el momento en el que le digas, mira Dios, ya puedes ir a darte un descansito, que aquí yo me voy a quedar un ratito aquí con los de mi oficina para platicar de cosas que no muy te van a gustar. Entonces, te puedes ir a dar una vuelta por allá y ya terminando yo te hablo. Ya ahora ya no hay que hacer ni eso. Tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo que anda todo el tiempo oyendo todo lo que decimos y dice la palabra de Dios que antes que la palabra salga de nuestra boca, Él ya la conoce. Entonces, es omnisciente. El Espíritu Santo ya sabe lo que íbamos a estar hoy en esta clase. Si nos estás viendo en YouTube, sabe el momento preciso y la hora en la que estás viendo, porque Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Entonces, ese es el Dios que tenemos ahora. Un Dios que podemos decir, como dijo Jacob en el versículo 3, dice, al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y está con nosotros y seguirá estando con nosotros. Imagínense, Jacob tenía que presentar de alguna forma y describir de alguna forma al Dios que adoraba, porque había muchos dioses, habían dioses para todo. Entonces, Jacob describe a Dios como al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Nosotros lo podríamos describir de igual manera. Porque Dios, si somos sus hijos, estoy 100% seguro de que nos ha respondido muchas peticiones que nosotros le hemos hecho. A veces clamamos a Dios y Él nos ha dado una respuesta. Y
estoy 100% seguro de que si le has invitado a entrar a tu corazón, Él está ahí y ha andado contigo y andará contigo. Entonces esa es una parte muy, muy bonita. Versículo 14, ¿qué pasa? Ahí ya dice, erigió una señal en lugar donde había hablado con él y una señal de piedra y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Les hago una pregunta. ¿Qué pasa si tuviéramos que construir un altar en cada lugar que hemos hablado con Dios? Habría muchos altares. Habría muchos altares. Qué bueno, qué bueno. Y ese es el objetivo. Imagínense que para él el privilegio de hablar un momentito con Dios hizo que él construyera un altar y que le cambiara el nombre al lugar donde él habitaba. Ahora nosotros, ¿cómo hablamos con Dios? En cualquier parte. En cualquier parte, Por pero la- ¿cómo? Por medio de la oración. Por la oración. Oración. Exactamente. Puedo yo Exactamente, también por medio de la trabajando, oración. puedo también trabajando o conversar con él, porque según me dice 1 Tesalonicenses 5:18, dice orar sin cesar. Yo puedo estar trabajando y Señor, mira, 5 de ayúdame 17. en esto, Señor, mira que estoy haciendo esto. ¿Sí? Sí, totalmente. Y eso es lo que debemos de hacer. Claro. Debemos de estar orando sin cesar. Así es. Debemos de estar orando continuamente. Y eso hace otra vez que caigamos en la rutina. Hablar con Dios es algo normal. Ya es así como, Dios, buenos días. Sí, ahí voy el día. Cuídame, por favor. Ahí voy a estar. Entonces, A veces, perdón, hermano, a veces, sí. como se llama, nos olvidamos de doblar rodillas a las 6, 7 de la mañana cuando ya nos vamos a trabajar. Chuzo, cierto, me olvidé de doblar rodillas. Señor, perdóname. Ya estoy en la puerta de salida y puedo hablar con él. Sí. Y Sí. uno puede hablar con él en todo lugar. Ahora es. tenemos esa gran bendición, igual como el Espíritu Santo, tenemos ese libre acceso a Dios, que antes ese libre acceso no se tenía. Había que ir a un lugar, al tabernáculo, para poder hablar con Dios. Había que ir por medio de un sacerdote para dar tus ofrendas. Había que ir. Limpiar los pecados. Exactamente, para expiar pecados y todo. Había formas de hacerlo. Ahora, cuando muere Jesús, el velo se parte y ahora tenemos libre acceso ante la presencia de Dios. Tenemos ese enorme privilegio que otra vez hemos dejado de ser tan reverentes, digámoslo así, con ese privilegio. Entonces, debemos de ocupar la oración. O sea, primero, debemos de ocupar la oración, punto, porque hay gente que ya ni ora. Teniendo el privilegio de hablar con Dios, no ocupa ese privilegio. Y ahora, los que ocupamos ese privilegio muchas veces lo hacemos ya de una manera rutinaria. Estábamos en una reunión y le pedimos a un joven que nos dirigiera en oración para comenzar. Y dice, Señor, bendice estos alimentos. Ay, no, perdón, no hay alimentos. Aquí dice, estamos en una reunión. Está tan acostumbrado a hablar con Dios para comer y solamente para eso, que ya su oración ya es automática. Sí. Ya es automática. Cuando nosotros debemos de orar, de hablar con Dios, no solamente para que bendiga la comida. Dios no solamente bendice la comida o escucha nuestras gracias porque nos proveyó de la comida. Dios escucha nuestra oración todo el tiempo, como bien dijo el hermano Marcos. Cuando estamos trabajando, podemos estar hablando con Dios.
Cuando vamos manejando, podemos estar hablando con Dios. Cuando vamos caminando, podemos estar hablando con Dios. Todo el tiempo podemos y debemos de estar hablando con Dios. En todo Dios tiempo, está con hermano. nosotros en todo el tiempo. Adelante, hermana Sandra. Sí, en todo tiempo hablar con el Señor, pero yo pienso de que también debemos de tener ese momento de hablar con Él como Él manda, porque también Él nos manda, dice, ve, entra a tu aposento cuando quieras hablar con Él. O sea, es una intimidad con Dios. De hecho, uno en cualquier lugar puede hablar con el Señor, pero ya en lo más íntimo, tener ese tiempo para hablar con Él, es el lugar más bonito donde uno sabe que está ahí, que nadie lo va a interrumpir y que está hablando solo con Dios. De hecho, sí, yo en mis momentos en cualquier lado, como usted dice, caminando, a veces cuando voy para la iglesia y tengo que caminar por algún lugar que es oscuro, yo le hablo al Señor y le digo, Señor, aquí voy en tus manos, cuídame. Y son momentos así, ¿verdad? Pero siempre uno tiene que tener ese lugar y ese momento, ¿verdad? De ese lugar íntimo con el Señor, de darle la honra y la gloria a Él, porque de esa manera se la damos cuando nosotros estamos hablando solo con Él en un lugar así. Y tiene razón la hermana Sandra, porque si no, como dices tú, Nelson, la vida de oración se hace rutinaria. Sabemos que podemos trabajar en cualquier parte, sí es cierto, y eso es una bendición grande que lo podemos hacer. Pero como dice la hermana Sandra, es muy cierto, tener un tiempo, un lugar destinado para estar cerca de Dios, para estar orando. Eso es magnífico para lo que le llamamos devocional, que lo tenemos que hacer a diario, ¿verdad? Porque a veces nos distraemos con tantas cosas que, ya ando orando en el trabajo, ando orando por acá, pero no estamos estando a solas con Él, cuando Dios me puede decir, mira, Lanchi, estás mal en esto, mira, estás bien en esto. Necesitamos tener un tiempo a solas con Dios. Eso es sumamente importante para nuestra vida. Amén. Amén. Hermana Karen. Sí, yo, bueno, también iba a comentar que, como tú dices, bueno, como dicen que estamos tan inmersos en lo cotidiano que ya se nos hace como muy rápido, ¿no? El orar, pero también es importante que siempre que oramos, como que luego nos acordamos más cuando tenemos alguna dificultad o estamos pasando alguna prueba, es cuando hay veces que más uno dobla rodilla, ¿no? Y se nos olvida también que eso es importante, que no tan solo cuando uno pasa dificultades o pruebas. Y muy cierto también que la oración, ¿no? Como dice la hermana Lanchi, pero al mismo tiempo de la oración estando a solas, escudriñando la escritura, porque de ahí es donde encontramos luego la verdad. Exactamente. La oración es la forma en la que yo le hablo a Dios. Y la Biblia, cuando escudriñamos las escrituras, es como Dios me habla a mí. Entonces, esa es una comunicación de dos vías. Entonces, hay que estar pendiente de tener las dos vías abiertas y usar ambas vías. ¿Ok? Entonces, ya casi vamos a la última paginita de nuestro material. Dice, ¿crees que los héroes son perfectos? Aquí podemos ver que la familia de Jacob tenía otros ídolos, pero cuando Dios les hablaba, se santificaban. Hay que recordar, solamente Jesús fue perfecto. Todos los demás estamos en el camino de parecernos a Cristo. ¿Cuántos Betel puedes identificar en tu vida? Es necesario identificar cuando Dios nos habla a través de los años y ver a dónde nos ha llevado y si seguimos obedeciendo y vamos en la dirección correcta. Les recuerdo, Betel es versículo 15, dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Entonces, era justamente de lo que estábamos hablando ahorita, de tener un lugar apartado, específico para hablar con Dios.
y en ambas vías. Yo hablarle a Dios y que Él me hable a mí. Y creo que muchos podríamos identificar varios Betel en nuestra vida, varios lugares en los que hemos estado y Dios nos habla directamente en esos lugares. Entonces, o nos ha hablado en esos lugares. Es muy bonito recordar, hacer historia bíblica personal. Decir, cuando estaba en este lugar, Dios me habló. Cuando estaba en este otro lugar, Dios me habló. Y me dijo esto, esto y esto, y recordar lo que Él me dijo. Entonces es muy, muy bonito ir haciendo ese récord y recordarlo y disfrutarlo. Y la última pregunta es, ¿puedo ser un héroe como Jacob? Y ahí viene la parte retadora. Jacob era una persona que muy incisiva, muy persistente, muy tenaz, digámoslo así. Él luchaba hasta que alcanzaba. Y por eso ahora seguimos, después de muchísimos años, seguimos estudiando sobre su vida. Entonces eso nos lleva a nosotros a ser tenaces, a ser persistentes, a ser incisivos cuando Dios nos dé una instrucción, debemos de hacerla, debemos de obedecer y tener esa certeza de que Dios está con nosotros, de que Él camina con nosotros y de que Él es el que nos bendice y que nos cuida. Entonces, teniendo todo eso, podemos decir que nosotros nos parecemos en un poquito, aunque sea, a Jacob. Y podemos, así como él fue un héroe, nosotros podemos ser un héroe en nuestra vida o para otros. Podemos ser esa persona que los inste a dejar los ídolos a otra persona. Podemos ser esa persona que lucha por una bendición, que está insistente, orando insistentemente hasta que Dios contesta. Porque Él contesta a su tiempo. Ok, hermanos, ¿algún comentario, alguna observación? Algo sobre la vida de Jacob. Lo que yo puedo aprender es que con sus imperfecciones y con su familia tal vez no ideal de Jacob, él buscaba de Dios y Dios lo bendecía. Dios siempre estaba con él, aunque por un tiempo también se apartó, como dice ahí en el versículo. Pero es algo maravilloso como que a pesar que no era un hombre perfecto y todo, fue un héroe y Dios lo usó y por eso, por algo se analiza también, ¿verdad? Así es, así es. ¿Alguien más? Jacob fue persistente, buscaba de Dios y nos da un ejemplo a nosotros también para seguir haciendo seguir siguiendo sus pasos para como ejemplo, ¿sí? Pues a uno también el Señor cuando nosotros oramos, buscamos de Él nos bendice. Yo veo mucho la mano de Dios en mi persona. Yo tengo mis altas, mis bajas, pero yo digo, ahí está Dios todavía igual. Él llega justo a tiempo, dice un pastor por acá de Colombia. Tiene unos mensajes en audio y dice, llega justo a tiempo. Sí. Y llega justo a su tiempo. Así. Porque no es en el tiempo Ah, de nosotros. Así es, no es en el tiempo de nosotros, lleva el tiempo de... Llega justo a tiempo, justo a su tiempo. A su tiempo, sí, ¿verdad? Hermana Karen. Sí, yo pienso que a pesar de que no comenzó su vida tal vez de buena manera porque empezó luchando porque fue el que nació después y de alguna forma
fue hecho, bueno, reconocido y de él fue una gran nación, pero yo creo que fue una forma pues muy brusca porque fue como quien dice, fue un ladrón, ¿no? De la primogenitura de su hermano y tuvo lucha con su hermano y aún así, Dios lo usó, bueno, su propósito era crear una gran nación y que las naciones fueran parte de él mismo. Ujú. Sí, muchas veces vemos a este Jacob que como que fuera otra persona de su infancia y adolescencia, porque en su infancia y adolescencia recordemos que vivía en este hogar que había muchos problemas de comunicación. Em, Engañan al papá para que le dé la bendición a él. Luego tiene que salir corriendo de la casa. Y esas no son cosas que diga, ay, yo quiero ser como Jacob. No, eso no hay que imitarlo. Había muchos problemas de comunicación en ese hogar que fue lo que dio pie a que las cosas se tuvieran que hacer así. Ara. Bueno, retomando el punto que estás mencionando, la importancia de que Dios le recalque el cambio de nombre, porque podemos ver que venía actuando como un Jacob y no es hasta que le da la bendición y le da el nombre de Israel. Y ahora sí es como decir, ahora ya eres un nuevo hombre, ya las cosas viejas ya pasaron, ahora tienes que hacer las cosas bien. Y qué bonito es cómo se cumple ya la profecía, porque regresa al lugar donde empezó todo, en Betel, donde se le apareció Dios. Sí. Y ya vemos esa parte, ¿no? De volver al primer amor, cuando a veces tal vez nos hemos olvidado, nos hemos extraviado. Y lo importante es que Dios nos recuerde, ven a mí, regresa otra vez, aquí te estoy esperando. Eso creo que es lo más bonito que yo aprendí en esta lección, que podemos hacer las cosas bien y que nuestra motivación sea cada día parecernos más a Jesucristo, hacer las cosas como Él quiere que las hagamos, en obediencia. Y pues ya, esa era mi aportación. Gracias, gracias. Ahí nos dice algo la hermana Karen. ¿Alguien más iba a decir algo? La hermana Karen dice, es como nosotros, somos criaturas nuevas en Cristo, de dejar atrás al viejo hombre. Así es, nosotros cuando lo aceptamos, somos hechos nuevas criaturas, hijos de Dios, y ahora todo lo que éramos antes lo tenemos que dejar atrás. Y marcadamente hacer una nueva persona. Ok, mis hermanos, muchísimas gracias. Gracias a los valientes que obedecieron a Dios y llegaron hasta el final de todas las clases. Siempre comenzamos muchos y terminamos los escogidos, terminamos los persistentes, terminamos los que nos mantenemos con esa pasión y esa dedicación de estudiar la Biblia. Pues muchas felicidades porque ya llegaron hasta el final de otra clase y hay que prepararnos para la siguiente clase y poder seguir estudiando estos grandes personajes, aprender de su fe. Comenzamos aprendiendo sobre la fe de todos estos personajes esta fe nos llevó a dar pasos de obediencia y ahora terminamos viendo cómo ellos tenían una cercanía y amistad con Dios. Entonces, la fe nos lleva a la obediencia y la obediencia nos lleva a estar cerca de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros para parecernos un poco más a estos grandes hombres y ser de bendición. Sé que si hacemos estas cosas, tenemos fe, somos obedientes y estamos cerca de Dios, vamos a ser nuestra vida va a ser de bendición,
pero no solamente para nosotros, sino para muchas otras personas. Entonces, muchísimas gracias, mis hermanos, hermanas, y pues vamos a terminar orando. Voy a orar yo. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos has enseñado mucho a través de estos personajes. Gracias porque tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Son textos muy conocidos los que hemos estudiado. Son textos que nos los han enseñado desde la escuela dominical a muchos. Otros son nuevos para ellos, Señor, pero cada vez que vamos a tu palabra nunca regresa vacía. Gracias porque tú es el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Gracias porque tenemos la confianza y la seguridad de que tú has estado con nosotros, Señor, y tú estás con nosotros y tú vas a estar con nosotros, Señor. Gracias por gran diferencia que tenemos ahora del tiempo de Jacob, Señor, que es el Espíritu Santo, Señor, que es una gran herramienta que tú nos has dado a nosotros, Señor, para que tú estés con nosotros todo el tiempo, Señor, y que nosotros podamos estar siendo, que nos des esa llamada de atención cuando pecamos, Señor, que tú nos estés redarguyendo de pecados, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Gracias porque hemos llegado hasta esta última clase del estudio de estos personajes, Señor. Te pido que te quedes con nosotros en el inicio de esta semana, Señor, y que podamos seguir estudiando tu palabra, Señor, y aprendiendo siempre más de ti, Señor. Te pido que te quedes con nosotros, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Hermano. Ok, sí, adelante, hermano. Amén. Sí, gracias.